que me permita estructurar pensamiento de un programador. Rápidamente recordaremos conceptos básicos a la hora de programar. Se había visto que 3 cosas fundamentales hay que dominar cuando se trabaja en plantear una propuesta sistemática de solución. Uno es el concepto de variables, ya que tiene la misión de representar un dato de manera abstracta sin caer en la especificación del valor. Y por otro lado, en términos de computación y ejecución, esa variable va a ser una referencia a una posición de memoria física del computador. Toda variable tiene que tener nombre, tipo y contenido para que podamos utilizarla. El nombre en este caso juega rol de identificador y no debería ser ambiguo en algún espacio que se decida usar. Otro concepto importante en la programación imperativa que me permite hacer las famosas 2 Cs de la programación es la expresión. ¿Cómo se había definido que es una expresión? Es todo aquello que se puede evaluar y me permite obtener algún resultado, algún valor que va a estar a su vez definido por un tipo o por un dominio de valores válidos. ¿Qué permite hacer las expresiones? Permite calcular y comparar, básicamente. Eso va a depender de la expresión que tú estés utilizando. Siempre una expresión tiene un tipo asociado que tiene que ver con el resultado que obtiene. Por otro lado, el otro concepto importante viene a ser la instrucción. Si la expresión es algo que se evalúa, la instrucción es algo que se ejecuta. Y la instrucción va a ser la que va a modelar el pensamiento del programador. En este sentido, una instrucción representa un paso esquemático, sistemático, que se define para resolver algo y está asociado usualmente a una estructura de formación y a una semántica de operación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se observa una oración bien escrita bajo una sintaxis, esta oración tiene un significado operacional en el entendimiento de la máquina, que tampoco es muy lejano a lo que un ser humano podría pensar. Entonces, 3 conceptos fundamentales a la hora de programar que se ha estado ya viendo cuando se hace estructuración de pensamiento. Básicamente los ejercicios que se han resuelto hasta ahora es tratar de analizar una posible solución, desmenuzando el problema, identificando resultados y datos a través de variables y estableciendo nuevos valores a través de expresiones. La instrucción básica que ya se ha trabajado es la instrucción más simple que existe dentro de las funcionales. Bien, pero dentro de las instrucciones, en programación imperativa se pueden identificar, podríamos decir, 3 tipos de instrucciones. Por lo menos en el curso las vamos a llamar así, que vendrían a ser las normativas, que prácticamente son algún tipo de obligatoriedad que se tiene que hacer para poder programar. Las de interacción, que me permiten interactuar con el usuario externo a mi programa. Y las funcionales, que vienen a ser las instrucciones que realmente me permiten representar mi pensamiento. Entre las normativas, por el momento vamos a ver 2. En realidad ya hemos visto 2. Una de ellas, ¿quién es? La declaración. Y la declaración dentro de los lenguajes de programación imperativos tienen la misión de establecer en el espacio en el que tú estás utilizando como un identificador único el nombre de una variable. Y te permiten determinar que ese nombre abstrae algún valor de algún tipo
Eso en términos de pensamiento. A nivel de lo que es ejecución, esta declaración tiene un rol muy importante ya que te permite definir un espacio físico de memoria en la computadora, al cual le va a asociar con el nombre de la variable. Otra de las instrucciones normativas que se ha estado utilizando es la del retorno. Cuando un proceso se compromete a generar un resultado, lo más probable que tienes que hacer es devolver el resultado. Entonces, la forma en que se hace esto es a través de una instrucción, cuya misión es básicamente retornar algún valor como resultado de algún proceso funcional. Esas vendrían a ser las normativas. La sintaxis que estamos viendo en esta transparencia tiene que ver con lo que es el key de desarrollo de Java, que es el que estamos utilizando en el curso para demostrar que pensamiento funciona. Entonces, siempre el tipo de la variable se prefija. Siempre va primero, luego el nombre de la variable y se termina con un punto y coma. El retorno siempre tiene la palabra reservada return y enseguida que viene una expresión y se termina en punto y coma. Esa es la sintaxis. Es por eso que esta se conoce como una instrucción normativa, porque es bastante sencilla. Su misión básicamente es devolver el resultado de evaluar esta expresión. Bien, las instrucciones de interacción por su lado me permiten interactuar con el usuario. Básicamente hay dos, que son las más estándares y que en términos de pensamiento humano, una se la puede llamar leer y la otra mostrar. El leer identifica a una instrucción que me permite obtener, capturar datos y por defecto en la máquina y en términos computacionales de dónde los vamos a capturar, del dispositivo de entrada estándar que sería el teclado. Y cuando se dice mostrar, usualmente estamos especificando que queremos que el usuario vea algún valor o algún resultado que sea obtenido. Y por defecto, este mostrar está asociado al dispositivo de salida estándar, que vendría a ser el monitor. En terminología JDK, el dispositivo que me permite hacer lecturas de este teclado es un objeto cuyo nombre es in, que a su vez se encuentra en una clase que se responsabiliza de administrar todas las cosas del sistema, dispositivos de entrada-salida. Entonces, in es el objeto que está asociado y es responsable de proveerte prestaciones de servicio de entrada, y el out es el objeto que está responsabilizado de darte prestaciones de servicio para salida en pantalla. En el curso muy rara vez vamos a utilizar System In, System Out para poder hacer las cosas de interacción, porque lo que más nos va a interesar en introducción a la programación es estructurar pensamiento y trabajar en la funcionalidad para resolver el problema. Luego, los modelos de interacción con el usuario final pueden ir desde línea de comandos a modo gráfico o incluso vía web. No nos vamos a preocupar por el momento por estas dos instrucciones de interacción. La forma en que vamos a interactuar con el usuario final, como ya hemos estado haciendo en los ejercicios, va a ser a través de la invocación de métodos y a través de parámetros, como es lo que ya hemos estado utilizando. Esa es la gran ventaja que nos da el editor BlueJ, que no necesitas tener toda la infraestructura para poder probar que tu construcción mental funciona. Dentro de las funcionales existen básicamente tres tipos grandes de funcionales, y las instrucciones funcionales tienen la misión de cambiar el estado de tu situación y de buscar a través de los cambios de estados de la situación un resultado que estás esperando. Y básicamente estas instrucciones son las que me permiten plantear una solución al problema, y cada una de ellas representa algún pensamiento de un ser humano. Recuerden siempre que cuando se programa,
La máquina lo único que hace es obedecer un conjunto de instrucciones y las instrucciones que usualmente resuelven son estas, las funcionales. Entonces, estas van a modelar el pensamiento del programador. La instrucción más sencilla que se tiene, y no por eso menos poderosa, viene a ser la instrucción de asignación, que también ya le hemos estado trabajando en esta facción que tenemos la flechita apuntando hacia la izquierda. Eso hemos estado utilizando cuando se ha hecho una estructuración de pensamiento independiente del lenguaje. A eso se llama asignación. La flechita tiene un sentido y es que me permite decir cómo se lee esta instrucción que está asociada a la semántica operacional en general de la instrucción de asignación. En terminología JDK, la asignación se explica con el símbolo igual y toda asignación termina siempre con un punto y coma. Esto vendría a ser sintácticamente una asignación bien escrita. La sintaxis, repito, ¿para qué sirve? Para determinar el conjunto de reglas de buena formación de algo bien escrita en un lenguaje de programación. Si ustedes revisan la información que ya se ha publicado en los videos de las anteriores semanas, ustedes van a obtener mayor información ahí. La semántica está asociada a cómo es que esta instrucción o esta oración se va a operar una vez que se encuentre. Esto ya sería en tiempo de ejecución y esto está en tiempo de edición. Cuando nosotros hacemos esto en edición, siempre tenemos que pensar que algún día, el momento en que compiles y luego ejecutes, así va a funcionar esta oración. Entonces, la asignación es una instrucción funcional de 2 golpes. El primer golpe es evalúa la expresión y el segundo es poner el resultado de la expresión en la variable nombre variable. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es evaluar y luego es asignar. Entonces, la instrucción de asignación se lee de derecha a izquierda. Primero hacemos esto y luego recién hacemos la asignación. Van a tener mucho cuidado con el igual. Cuando se tiene una instrucción de asignación, por debajo se maneja también un otro tema que se conoce como la semántica de tipos, que probablemente es algo que se supone cuando estás hablando con entes inteligentes. Sin embargo, cuando se tiene la computadora, esta empieza a evaluar la posibilidad de realización de una instrucción de asignación. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la semántica de tipos. Entonces, cuando se tiene una expresión, habíamos dicho en la primera transparencia que esta me permite evaluar y obtener un valor. Y esta expresión usualmente está asociada a un tipo que tiene que ver con el resultado que genera. Entonces, la expresión puede ser de un tipo T. Y si el nombre de la variable que tenemos acá, donde se va a asignar el resultado de la expresión, también es de tipo T, entonces se dice que hay una semántica de tipos consistente en la instrucción de asignación. Y esta instrucción de asignación es posible de ejecutar en el futuro. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tener mucho cuidado. En este sentido, si se tiene esta instrucción de asignación, edad igual 18, ¿esta es una instrucción de asignación correcta? Es la pregunta. Y la respuesta sería, depende. ¿Esta instrucción de asignación sería correcta? Sí, solamente sí. La edad es una variable de tipo entero, pero si no es de tipo entero, entonces, por mucho que esta esta instrucción de asignación en reglas de formalidad esté bien escrita, entonces probablemente no va a ser posible ejecutar. Hay algunas variantes, ¿correcto? ¿Qué pasa si edad representa un tipo de dato real? Entonces, este 18 también se podría asignar en una contenedora en la cual yo espero tener un dato de tipo real. Pero si es que yo tengo como tipo de dato de edad un boolean, por ejemplo, un dato lógico, esto jamás se podría asignar. Entonces, la semántica de tipos no estaría consistente. Muchas veces cuando compilen, les va a salir errores, sobre todo cuando tú utilices divisiones
o algunas funciones de la clase MAT para asignación. Entonces, probablemente cuando compiles te van a salir errores, ¿no? Error de tipo, se esperaba un entero, pero tú estás queriendo asignar un real, cosas así les va a salir y es porque está verificando, no está ejecutando, solamente está verificando la tipificación tanto de la expresión y el nombre de la variable en la instrucción de asignación y eso se llama semántica de tipos. Bien. La otra instrucción funcional que vamos a introducir en esta clase es ya se conoce como una estructura de control que tiene una formación un poco más compleja que una asignación, porque puede tener un conjunto de instrucciones, el cual puede ser ignorado, o sea, no necesariamente todo lo que se mira se hace. En cambio, una instrucción de asignación, todo lo que se ve se hace, se evalúa la expresión y se asigna en la variable. No hay posibilidad de obviar una parte. En esta instrucción condicional, le llamaremos con mucho cuidado, esta es compuesta, le diremos, es compleja, ya que puede tener partes en las cuales nosotros jamás vamos a caminar, las cuales nunca vamos a ejecutar. ¿Para qué me sirve una instrucción condicional? Para poder elegir entre una de dos alternativas de acción. En el caso particular de programación y de resolución de problemas, yo puedo tener más de una alternativa para resolver el problema dependiendo del cumplimiento de una condición. Es muy diferente a tener dos alternativas para resolver el problema. Cuidado, puedo tener dos caminos que debo seguir para resolver el problema dependiendo de una condición. Ese tipo de pensamiento modela el condicional, ¿ya? Bien, entonces, un ejemplo sencillo. Si tienes una caja de ahorro y quieres retirar dinero, la pregunta es, ¿siempre es posible retirar? Pues la respuesta obvia es no. ¿Por qué no siempre es posible retirar el dinero? Porque va a depender del estado en el que se encuentre mi caja de ahorros en el momento en el que yo quiera efectuar la transacción de retiro. Si en la caja de ahorros no cuento con el suficiente saldo para retirar el monto que requiero, entonces no se va a poder hacer la transacción. Por lo que no necesariamente es verdad que voy a retirar un monto de la caja de ahorros aunque quiera hacerlo. Entonces eso está bajo condición, por lo que se podría escribir de la siguiente manera este pensamiento o esta realidad que se tiene a la hora de trabajar con cajas de ahorro. Podríamos hacer la siguiente consulta o en realidad se haría el siguiente procedimiento para permitirte hacer o no la transacción. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que preguntar? Si el monto que quieres retirar es menor o igual al saldo. Si es menor o igual al saldo, entonces se puede retirar el monto. Y luego termina, ¿ya? Pero si el monto no es menor o igual al saldo, entonces la transacción es rechazada, jamás vas a retirar. Entonces, este pensamiento, fíjense, es opcional, no necesariamente retiro y me rechaza la transacción, no se hace y. Entonces, o retiro o rechaza la transacción. Una de estas dos opciones las vamos a hacer de manera excluyente. A eso me lleva esta instrucción condicional y me permite modelar varios procesos que los seres humanos tenemos a la hora sobre todo de tomar decisiones. Si tengo dinero, entonces voy al cine, si no, bueno, me aguanto, ¿de acuerdo? Si tengo dinero, me compro una hamburguesa, si no, bueno, una pastilla, cosas así. Pero no vas a poder comprar las dos cosas si es que tu condición no se cumple. Entonces, esta clase de pensamientos del ser humano se puede modelar por este constructo mental, se llama, que en terminología de programación se constituye en una estructura de control. ¿Qué podemos decir de esta instrucción condicional?
Cuando se tiene una instrucción de este estilo, siempre tres cosas tienen que estar presentes. Aunque alguna de ellas sea vacía, siempre tienes que tener la conciencia de que existe. En una instrucción condicional, lo primero y lo que jamás puede faltar es la condición, por eso se llama el condicional. Entonces, a base de la condición es que se decide cuál parte o cuál camino se va a caminar. Una vez que tienes la condición, lo deseable es definir qué es lo que se supone que se va a hacer si es que la condición te responde verdadera. Y por otro lado, definir qué es lo que se supone que vas a hacer si la condición te dice falso. A esto se le conoce como el cuerpo del sí, cuando tú dices qué es lo que vas a hacer si la condición es verdadera, y se le conoce como el cuerpo del no, a lo que se supone que vas a hacer si la condición es falsa. Repito, el condicional tiene necesariamente y obligatoriamente la condición. Esto no puede saltar, porque sobre la base de la evaluación de esta expresión booleana y el resultado, ya sea voy a hacer esto o excluyentemente voy a hacer esto. Estas partes que se tienen aquí, a su vez, pueden ser bien complicadas, por eso se llama cuerpo. Recordemos que se había definido el cuerpo como el conjunto de pasos lógicamente secuenciados para realizar algo. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo tener conjunto de pasos, tantos como yo quiera, que identifican el proceso o el camino o la alternativa que debo hacer en el caso de que la condición me diga verdad. Lo mismo por acá, que sería el cuerpo del no. Bien, esta instrucción funcional que es el if-then-else, que ya me permite modelar un pensamiento de solución que se basa en condición, sintácticamente, en términos generales, se puede escribir de esta manera. Si la condición, entonces, si la condición es verdadera, entonces hago el cuerpo del sí. Pero si no es verdadera, entonces hago el cuerpo del no. En este caso, fíjense, la instrucción if then else es una instrucción, podríamos decirle, compuesta, que se compone de todas esas partes. No es una instrucción que es simple. Y en este caso podemos obviar algunas partes de lo que hemos escrito. La semántica de operación, cuando encuentra algo de esta manera, va así. Es una instrucción de 4 golpes o de 4 pasos. Lo primero que hace es evaluar la condición. Es por eso que en una instrucción condicional o en un comando condicional, la condición es importante. Al evaluar la condición, puedo obtener dos posibles respuestas, verdad o falso. Si me dice verdad, entonces, ¿dónde voy a continuar? En el paso 2. Ejecuto el cuerpo del sí y una vez que termine a dónde me vengo, al 4. ¿Qué hacemos? Saltar el paso 3. Pero si la condición me dice falso, entonces, ¿qué paso vamos a saltar? El 2. Si me dice falso, ¿a dónde tengo que ir? Al 3. Y este vendría a ser ejecutar el cuerpo del no. Una vez que ejecutamos el cuerpo del no, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Terminar. El condicional es una estructura de control de una sola pasada. ¿Qué significa? Que siempre tiene un punto de acceso, que vendría a ser la evaluación de la condición. Siempre entra por aquí. Y si nosotros hacemos una traza de la estructura de control sin levantar el cursor de la pantalla, entonces la única alternativa es que vengamos por aquí y terminemos acá, pero no podemos irnos a dar una vueltita por aquí, eso no existe. A esto que les muestro, a eso se llama flujo de control de cómo se ejecuta la instrucción. Solo un punto de entrada y tiene solo un punto de salida. Ya su punto de salida aquí vendría a ser este phi. Acá, ¿quién vendría a ser su punto de salida, ya sea por 2 o por 3? El 4, ¿sí? Importante. Entonces, esa vendría a ser
la forma en cómo más o menos gráficamente se representaría esta estructura de control de condición. Entonces, solamente uno de los dos caminos se puede seguir, jamás los dos al mismo tiempo. Bien, en terminología JDK, la sintaxis no cambia demasiado. ¿Qué es lo que se obvia en terminología JDK? La palabra entonces. Básicamente el if then else es if else. El then acá está por supuesto, ¿de acuerdo? Es tácito. Y la condición por norma, ¿cómo va? En paréntesis abiertos y cerrados. Para identificar dónde empieza el cuerpo de sí y dónde termina el cuerpo del sí, se utiliza la llave de apertura y la llave de cierre. Quiere decir que desde aquí hasta aquícito, ese es el cuerpo del sí, el den, por el verdad. Si no, vendría desde aquí hasta aquí. Eso empieza, aquí empieza el no y aquí termina el no. Como el condicional no tiene más cosas que el sí o el no, entonces por defecto, ¿dónde terminaría el condicional acá? Después de esta llave. ¿De acuerdo? Después de esta llave. Entonces aquí no necesitamos decirle fin de la estructura. Entonces, básicamente, las tres cosas están identificadas aquí. La condición, el cuerpo del sí, el cuerpo del no. ¿Cómo se identifica la condición? Exactamente después del if. ¿Cómo se identifica el cuerpo del sí? Exactamente después de la condición, ¿de acuerdo? Exactamente la llave que se abre y que se cierra después de la condición, ese sería el then. Y el else está identificado explícitamente por la palabra reservada else. Bien, veamos ejemplitos de cómo aplicar esto. Esto ya se supone que se podría leer. Deberían ustedes poder leer esto. Básicamente, este pedazo de pensamiento trata de obtener el valor que tiene valor, la variable valor. La pregunta es, ¿cuál es? Veamos, ¿cómo se va haciendo? Siempre en orden. Cuando nosotros estructuramos pensamiento, lo estructuramos de manera sistemática y ordenada. Y siempre va a tener el orden alguna consecuencia lógica. ¿Ya? Siempre va a ser un antes, después. ¿Qué es mejor hacer antes? ¿Qué es mejor hacer después? Lo que hablábamos la anterior clase, no se puede calcular el área del cuadrado si primero no tenemos el lado del cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? El lado del cuadrado. Entonces, eso ya me genera una secuencia lógica de pensamiento. Acá también tenemos una secuencia lógica de pensamiento. ¿Cuántos pasos tenemos? Contemos. Tenemos 1, 2, 3 pasos. Este vendría a ser un solo paso, que sería la tripla if then else, que está escrita en 5 líneas de esta escritura, le llamaremos, de pensamiento. Pero todito eso viene a ser una sola unidad de ejecución que tiene una semántica operacional. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo empieza a ejecutar en orden y de acuerdo a lo que te dicen que se debería hacer. Lo primero que se hace entonces es establecer si estuviéramos ejecutando, vamos a hacer el rol de la máquina. Entonces, en terminología de la mayoría de los lenguajes de alto nivel de esta generación, las variables, sobre todo primitivas, ya se establecen con valores por defecto. En este caso, el valor por defecto para un entero que es 0. Segundo paso sería declarar valor. Entonces, se explica que este valor en este ámbito va a ser un identificador único, no ambiguo, y en ejecución esto se va a asignar un espacio físico de memoria. ¿Cuál será el valor por defecto que va a tener la contenedora valor? 0. Continuamos. Esta es una instrucción de asignación. ¿Qué significa? Voy a copiar el resultado de evaluar esta expresión en la contenedora A. Si yo evalúo un valor constante, ¿qué me genera como resultado? El valor. Por lo tanto, en este caso, la contenedora A ya es 23.456, o que significa que contiene 23.456. Su contenido actual es ese. Seguimos.
Lo primero que se hace en un if then else, recordemos, semántica, es evaluar la expresión que viene a ser esta condición. A dividido entre 10 es mayor a 20 y la respuesta es verdad, porque 23.456 dividido entre 20 sí es mayor que 20. Dividido entre 10, perdón, es mayor que 20, ¿verdad? Entonces, ¿dónde deberíamos ir? Deberíamos venir acá. Por lo tanto, el valor se va a definir como 1172, que resulta ser el valor que contiene en este instante A, que es 23.456 dividido entre 20. Y el valor que va a tener esta contenedora en este instante de tiempo va a ser 1172. ¿Por qué razón? Porque esto es una división entera. Eso también hay que tener cuidado cuando se programa, ¿sí? Tenemos que A es un entero, 20 es un entero y la división de qué tipo va a ser entera. Por lo tanto, solamente te va a dar el cociente de modo entero. Y bueno, una vez que tenemos eso, saltamos esta instrucción. Fíjense, nunca se hace. ¿Por qué? Por la condición. Por lo tanto, el valor que se tiene aquí vendría a ser 1172. Esa es la manera de aplicar la semántica operacional en este pedazo de pensamiento, de estructuración de pensamiento. Veamos, si el monto es 300 y el saldo es 500, ¿cuál camino se ejecuta en este pensamiento? En este caso, se tendría que tomar el valor actual de monto, que es 300, según la descripción, el valor actual de saldo, que es 500, y dependiendo de esos valores, evaluamos esta expresión. Para poder evaluar esta expresión, yo ya tengo que tener dato conocido aquí, dato conocido aquí, ¿ya? En este caso, por la descripción del problema, ya sabemos que dato representa o que el monto representa 300 y el saldo está haciendo referencia a un valor de 500. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? La condición. Y lo segundo que se hace, de acuerdo al resultado de la condición, es el cuerpo del sí. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que se puede retirar. ¿Qué es lo que jamás se hace? Es transacción rechazada. ¿Correcto? Eso es lo que va a funcionar o de esa manera va a funcionar este pensamiento o esta estructura mental. A ver, si tienen alguna duda, vayan escribiéndomelo en el chat y o si realmente es importante que me interrumpan, pues no se preocupen, no tengan pena, interrúmpanme. Continuamos. Haremos un ejercicio que se los he dispuesto en la plataforma Moodle, que se llama divisible entre 5. Similar a este ejercicio, se los voy a poner 2 más en la plataforma para que puedan estructurar pensamiento. A ver, el problema dice así, queremos saber si un número entero positivo es divisible entre 5, dado que se sabe que un número es divisible entre 5 si la cifra de las unidades es o 0 o 5. En caso de ser divisible, se debe emitir un reporte divisible entre 5. Y en caso de no ser divisible, se debe emitir un reporte dígito de las unidades no es 0 o 5. Sobre la base de esta descripción, se te pide plantear una solución al ejercicio, una alternativa de solución. Hay varias alternativas, pero por lo menos una que te permita obtener lo que se te pide. Siempre recuerden, primeros pasos en programación e inclusive últimos pasos en programación, siempre es bueno detenerse un momento y estructurar pensamiento en una hojita de papel. Una vez que estructuras tu pensamiento y cuando ya tengas destrezas de programación, pues empiezas a programar. Bien, ¿qué hay que hacer en este problema? Analizar, diseñar e implementar. Entonces, si ustedes se fijan de la primera clase que teníamos en el semestre, habíamos dicho que Introducción a la Programación tiene la finalidad de que al terminar el semestre, el estudiante tenga capacidades básicas de programar soluciones
a problemas de pequeña y mediana envergadura utilizando la programación orientada a objetos. Por el momento, ¿qué estamos empezando a hacer? A estructurar pensamiento, a que las ideas que las personas tienen para resolver el problema se sistematicen en pasos finitos, no ambiguos y posibles de traducir de tal manera que un ente no inteligente como la máquina pueda entender. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que se va a hacer es analizar. No olvidar este modelo de Polya que te permite identificar el resultado, los datos, los procesos y las restricciones. Diseñar tu alternativa de solución. Para diseñar tu alternativa de solución, ¿qué se te pide? Poner el nombre a tu alternativa, definir las entradas, definir la salida e identificar el cuerpo. El cuerpo que vendría a ser el conjunto de pasos sistemáticos lógicamente ordenados que me permiten resolver el problema dado que tengo esos datos de entrada para obtener una salida. El tercer paso que es implementar tu propuesta de solución. En este caso, vamos ya a dar la directiva donde se quiere que implementes. La misma tiene que estar en una clase verificador.java y el proceso implementar debería tener la siguiente firma. El proceso, aquí ya te lo están haciendo parte del trabajo, debería nominarse divisible por 5, debería recibir un número de tipo entero, y su salida, ¿qué debería ser? Un string. String en este caso, ¿qué significa? Cadena. En este momento les voy a pedir, al igual que las anteriores clases, les he pedido que vayan a averiguar qué prestaciones de servicio les puede dar su lenguaje respecto a lo que son funciones matemáticas, averiguando qué es math. Lo mismo les pido que vayan a averiguar respecto a string. String en terminología javera se considera una clase que ya tiene un conjunto de prestaciones de servicio que nosotros podemos usar. Un string para nada es un dato primitivo. Entonces es por esa razón que necesitamos ir a averiguar qué ya nos brinda el lenguaje de programación de alto nivel. Independiente del lenguaje que tú vayas a aplicar, eso es interesante averiguar. ¿Sí? ¿Qué prestaciones de servicio puedes utilizar del lenguaje? Bien. Haciendo Polya. A ver, ¿qué me piden como resultado? Un reporte. ¿Qué me dan como datos? Un número. ¿Qué procesos necesito saber para poder resolver el problema? Las reglas de divisibilidad entre 5. La que me mencionan en el problema es que una de las estrategias es observar el dígito de las unidades y si ese dígito es 0 o 5, entonces, por definición, el número completo es divisible entre 5. Entonces, eso necesito saber. Por lo tanto, si tengo que observar el dígito de las unidades, sería interesante saber cómo obtener el dígito de las unidades de un número cualquiera. Las restricciones que tenemos sobre la salida o el resultado que me piden, el reporte me dicen que es una cadena. ¿Y qué debería mostrarme esa cadena? Divisible entre 5 o dígito de las unidades no es 0 o 5. Eso debería darme como resultado en el reporte. ¿Qué otra restricción tenemos? Que el número que me están dando como dato es un entero positivo de acuerdo a la descripción del problema. Este vendría a ser el análisis. Como mi problema es sencillo, mi ejercicio es sencillo, no hay mayor abundancia acá. Por lo tanto, iremos a diseñar una alternativa de solución. Recordemos, para la alternativa de solución siempre nombre, entrada, salida y cuerpo. El nombre del proceso que se responsabiliza de resolver el problema de saber si un número es divisible por 5 se va a llamar divisible por 5. La entrada que va a ser un número, que es entero. La salida que va a ser una cadena, ¿ya? Y el inicio del proceso y el fin está explicado por estas dos palabras, ¿no es cierto? Inicio y fin. En el entendido que siempre cuando nosotros estructuramos cerebro,
deberíamos estructurarlo en una cantidad de pasos ordenados lógicamente finito. Mucho cuidado, no se programa con puntos suspensivos, porque si se programaría con puntos suspensivos, la vida sería bella, ya no tendríamos que estar estudiando cómo estructurar pensamiento. Pero como no es así, tenemos que estructurar pensamiento en un conjunto de pasos lógicamente secuenciados y finito. Entonces, lo primero que hemos dicho que se debería hacer cuando se empieza el inicio del proceso es identificar mi variable incógnita que representa la salida. En este caso, mi variable incógnita que representa la salida se va a llamar reporte. ¿De qué tipo es reporte? Cadena. ¿Por qué razón? Porque este proceso se compromete a generar una cadena como salida. ¿Ya? Internamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una variable interna, ¿cierto? Para el procesamiento que no representa el resultado final, sino más bien es una variable de ayuda auxiliar para poder encontrar mi reporte final. Entonces, a esa variable le voy a llamar dígito de unidad de las unidades, que por supuesto va a ser un entero positivo. ¿Cómo se obtiene el dígito de la unidad? El dígito de la unidad se va a establecer con el resultado de evaluar esta expresión que tenemos acá. En este instante de tiempo, yo tengo que preguntarme, ¿número tiene ya un dato conocido? Y la respuesta es sí, porque resulta que es mi dato de entrada. El 10 que es una constante, ya la conocemos, y la operación mod que me permite obtener el residuo de la división. Si yo divido un número entre 10 y obtengo su residuo, por definición, ¿qué me va a dar? El dígito de las unidades. Listo, así se consigue el dígito de la unidad. Una vez que yo ya tengo un dato asignado en dígito de unidad, entonces yo ya lo puedo utilizar. Pregunto, ¿será que el dígito de la unidad es 0 o el dígito de la unidad es 5? Le pregunto, si me dice que sí, entonces mi reporte debería ser divisible entre 5. Pero si me dice que no, mi reporte debería decir dígito de las unidades no es 0 o 5. Y terminamos. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, jamás es posible que tu reporte tenga las dos cadenas a la vez. O va a tener esta cadena o va a tener esta cadena. Entonces, una de estas dos instrucciones de asignación no la vamos a hacer. ¿Y de qué va a depender cuál hacemos y cuál no hacemos? Va a depender de esta condición que, fíjense, es una condición compuesta, ¿correcto? Por un lado preguntamos si es 0 y por el otro preguntamos si es 5. Basta que una de las dos sea verdad, entonces la condición se vuelve verdadera porque estamos utilizando un operador lógico OR. Recordemos en clases habíamos visto los operadores lógicos relacionales e incluso habíamos visto las tablas de verdad de estos operadores lógicos. Entonces, esas tablas de verdad se deberían utilizar para poder componer expresiones booleanas. Muy bien, esto viene a ser todo la tripla if then else. Una vez que hemos terminado de hacer esta tripla, se supondría que con mucho entusiasmo, reporte ya tiene un estado bien definido. Y lo único que me queda hacer es devolver el resultado que se compromete este proceso, que está en reporte, que es una cadena. ¿Cierto? A ver, nuestro pensamiento, ¿cuántos pasos tiene? Bueno, este paso es normativo, hemos dicho, ¿no es cierto? Tenemos que decir, no puedo suponer que la máquina supone lo que se supone que yo supongo. No puede haber suposiciones porque la máquina no es un ente inteligente. Entonces, yo tengo que decirle las suposiciones sobre las cuales este proceso me va a permitir resolver, o este conjunto de pasos me va a permitir resolver el problema. Entonces, mi primera suposición que yo le tengo que avisar a la máquina es que mi reporte va a contener una cadena, ¿cierto? Una declaración. La segunda instrucción es normativa. Yo le estoy diciendo que voy a tener una contenedora dígito unidad que se compromete a tener un valor entero.
Luego, ¿qué le estoy diciendo? El tercer paso en orden que viene a ser una instrucción de asignación que me permite definir el estado del dígito unidad. La cuarta instrucción es esta instrucción compuesta, complicada, estructura de control, que no se lee por separado, se lee como un todo, if, then, else, ¿de acuerdo? Entonces, esta instrucción de asignación, por ejemplo, no se va a hacer como sea. ¿De qué va a depender si se hace o no se hace? De toda la estructura del if, then, else, ¿ya? Entonces, no existe una instrucción solamente que se llame entonces, o que solamente se llama else, si no. Si no, más bien hay sí, entonces, si no. Esa es la tripla, ¿correcto? Entonces, el cuarto paso dentro de este razonamiento sería definir cuál de las dos alternativas de mensaje va a ser asignado al reporte y de qué va a depender la alternativa que elijamos de la condición que está en el condicional. Y por último, el quinto paso es un normativo que me permite devolver el resultado. Listo. Esto lo pasamos a una terminología que viene cabecera a cuerpo. Entonces, en la cabecera, ¿qué tiene que estar? El nombre del proceso. ¿Qué tiene que haber en la cabecera? En la cabecera tiene que estar separado por comitas todos los datos de entrada que espero, indicando nombre y tipificación. Este proceso me debería decir qué cosa se compromete a generarme como resultado en términos de tipificación, no en términos de valor, sino en términos de qué tipo de valor me va a generar como resultado, en este caso, una cadena. Y luego mi inicio y mi fin se quedan nomás ahí. Una vez que tenemos esto, ya estamos en condiciones de poder llevar esto a programa. Entonces, lo que vamos a hacer es compartir toda mi pantalla y les voy a mostrar cómo traducimos este pensamiento que tenemos acá a lenguaje de programación. Bien, vamos a agarrar nuestra transparencia por acá. La vamos a poner en términos pequeños. Fíjense, y es una estructuración de pensamiento muy finita, que nosotros ya podemos llevar con algunas consideraciones de traducción a un lenguaje de programación imperativo. ¿Qué es lo que tendríamos que ir a averiguar? Cómo en los lenguajes de programación imperativo se modela un subproceso, cómo se modela una declaración, una asignación y esas cosas. Ya en todos los lenguajes de programación imperativos existen estas estructuras de control, lo único que averiguar, sintaxis. La semántica suele mantenerse similar en todos los lenguajes de programación. Abrimos nuestro editor que es BlueJ y vamos a generar un nuevecito proyecto y lo vamos a ubicar en el directorio que ustedes consideren que es correcto. Ya, vamos a venirnos por acá. A ver, veamos. En programas me voy a venir a este directorio y aquí le voy a llamar. Este va a ser mi programa que se llamaba divisible por 5. Así que se llame mi proyecto. ¿Ya? Bien, una vez que tenemos este proyecto, seguiremos las instrucciones que me daban en el enunciado del problema. El enunciado del problema ya lo tienen en Moodle, ya se lo pueden bajar. Y ahí que te decía que este proceso divisible por 5 debería estar dentro de una clase que se llame verificador. Entonces le vamos a hacer caso. Por el momento le decimos vamos a construir o vamos a crear un nombre, una clase que se llame verificador. Van a tener cuidado, los nombres de las clases nunca vienen en verbos infinitivos, no es verificar, buscar, sino más bien viene en nombre de un hacedor, ¿de acuerdo? Alguien que hace algo. Entonces, si busca, ¿qué debería ser la clase de objetos que busca? Un buscador. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué hace? Verificar si es divisible un número por 5. Por eso le están llamando verificador. Muy bien. Le ponemos OK aquí. Por el momento esto no vamos a utilizar directamente
clase y nos va a aperturar esta cajita acá en esta área que está destinado a ser modelo de clases. Hacemos doble clic aquí y se me va a aperturar una pantalla en la cual yo voy a empezar a programar. Entonces, ¿qué estamos tratando de escribir? Un programa fuente en JDK. Este BlueJ ya te da una plantilla aquí adentro, la cual la vamos a ignorar. La eliminamos completamente por el momento. ¿Y qué es lo único que nos vamos a quedar? Con lo único que nos vamos a quedar es con la cabecera, en el cual nosotros estamos poniendo, en el cual vamos a poner nuestro proceso. ¿Dónde lo vamos a poner? En una clase verificador. ¿Dónde empieza la clase verificador? Aquí. ¿Y dónde termina la clase verificador? Acá. Luego vamos a seguir haciendo ejercicios sobre esto, pero por el momento primero traduciremos proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho en terminología de programación imperativa? Que un proceso tiene dos cosas, ¿no es cierto? Que tiene cabecera y tiene cuerpo, ¿correcto? Tiene un cuerpo así. ¿La cabecera de qué consta? Del nombre, de los datos de entrada, de la salida y el cuerpo que especifica el conjunto de instrucciones y o comandos secuenciados lógicamente finitos para resolver algún problema. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me permite copiar esto de manera interesante y lo traemos por acá. Vamos a ver, si no me permite copiar, bueno, lo vamos a hacer. Y sí, me permite copiar de manera interesante. Entonces lo vamos a poner esto acá. Le hacemos un tabulador por ahí y ya está. A ver, vamos a ir traduciendo a terminología Java. La cadena en Java, ¿cómo se escribe? Se escribe con la palabra reservada string. Es lo que les estoy pidiendo que vayan a averiguar. ¿Qué se llama mi proceso divisible por 5? ¿Cuántos datos de entrada tengo? Número. Pero dice que el número, ¿qué cosa es? Es un entero. Por normativa, en terminología javera, la tipificación se prefija. ¿Ya? ¿Qué acabamos de escribir acá? Todo esto, ¿qué cosa es? Es la cabecera del proceso. ¿Qué tiene toda cabecera de proceso? El nombre del proceso. Los datos de entrada. Tantos tengas, nombre, tipo, separado por comas. Entre paréntesis abierto, paréntesis cerrado. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tipo de resultado se compromete a generarme este proceso? En este caso, ¿qué se compromete a generarme? Un string. Muy bien, esa sería la cabecera. Y desde el inicio al fin, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el cuerpo. Entonces, ¿el inicio con qué se reemplaza? En terminología javera, con la llave de apertura, un inicio, y la llave de cierre, un fin. Siempre en este lenguaje de programación y en la mayoría de los lenguajes actuales, la llave abierta y la llave cerrada identifican inicio y fin. Bien, lo primero que tenemos que hacer, dice acá, es decir que el reporte es una cadena. Entonces, vamos a hacer una declaración. Y le digo, el reporte, ¿qué se compromete a hacer? Una cadena. El dígito de la unidad, ¿qué se supone que es? Es un entero. Entonces traducimos. En terminología Javera, recordemos, se prefija. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es traducir esto a terminología Javera. Y básicamente es traducirlo al inglés. Si el dígito de la unidad es 0, estamos preguntando, es igual a 0. O dice, o el dígito de la unidad es igual a 5. Pregunto, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer esto. Desde ahí hasta ahí vamos a hacer si me dice que sí. ¿Ya? En el caso de terminología Javera, repito, la palabra entonces se obvia. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Ese vendría a ser el cuerpo del sí.
¿Ya? Aquí empieza el den, aquí termina el den. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar, dice. ¿Qué le vamos a asignar? A la cadena le vamos a asignar la cadena divisible entre 5. ¿De acuerdo? Y punto y coma. Si ustedes observan, acaba de pintarse un verdecito esta parte. ¿Eso qué significa? Que tenemos una cadena constante. Ya las cadenas siempre se escriben entre comillas dobles. Muy bien, una vez que eso hemos hecho por el sí, entonces le digo, ¿qué tenemos que hacer por el else? Reemplazamos. El else empieza aquí. ¿Y dónde termina el else? Aquí. ¿De acuerdo? Eso venía ahí. Muy bien, ahí empieza el else. Y en el else, ¿qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Básicamente tenemos que definir otra cadena para nuestra variable de respuesta, que es reporte. ¿Cómo lo hacemos? Con una instrucción de asignación, punto y coma. ¿Qué se obvia en terminología de los lenguajes de programación? Usualmente que significa el fin del if then else. En este caso tiene 3 partes. If, el cuerpo del sí, el cuerpo del no, y ya no debería tener más partes. ¿Y cómo yo identifico dónde empieza, dónde termina el cuerpo del sí? Por llave abierta, llave cerrada, llave abierta, llave cerrada. ¿Listo? Una vez que hacemos eso, esto lo traducimos a inglés y tenemos eso. Muy bien. ¿Cuánto nos ha costado traducir? No mucho, porque el problema está sencillo. Algo que es importante que ustedes observen acá es cómo se va pintando la pantalla. En el cuadradito amarillo, fíjense, nosotros tenemos un proceso. Dentro de este proceso tengo 1, 2, 3, todito esto es 1, 4, 5. ¿De acuerdo? Esa cajita lila, medio plomita, eso identifica al if then else. El cuerpo del then, fíjense, tiene una instrucción. El cuerpo del else, ¿cuántas instrucciones tiene? Unita, pero esta le pertenece al cuerpo del else, que a su vez le pertenece al if then else. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos toca hacer en este momento? Compilar. Lo que tenemos que hacer aquí es verificar si es que lo que hemos escrito sintácticamente tiene la forma y la norma que me determina el lenguaje que estamos decidiendo utilizar. Pasamos por acá. No falta asignar al dígito unidad. Sí, muy bien, muchas gracias, copiloto. Asignar, transformar, y me acaba de salir un error. ¿Qué más me falta? Porque esto me va a seguir saliendo un error. El módulo. Exacto. El módulo tengo que traducirlo a terminología Javera. ¿Y eso cómo es? Porcentaje, ¿de acuerdo? Ese es el operador. Ahora sí. Ahora ya no va a salir errores. Esperemos que no. Compilamos, no syntax error. ¿Qué significa? Que todas las oraciones están bien escritas. Eso no significa que vayan a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es probar si es que funciona el programa. ¿Ya? Muy bien. Una vez que se ha compilado, ustedes van a observar que esta cajita que antes estaba achurada, ahora está limpiecita. Eso significa que ya puede ejecutarse. Por lo tanto, hacemos clic derecho aquí, construimos un objeto de la clase verificador que le vamos a llamar verificador 1, le llamaremos. Es un objeto verificador 1. Le decimos OK y automáticamente, fíjense, esto ya está en tiempo de ejecución. El objeto se ha generado, que es de clase verificador. ¿Y qué sabe hacer este objeto? Sabe responder a un mensaje divisible por 5. Entonces, estamos interactuando con mi programa, fíjense, sin necesitar System In y System Out. ¿Ya? ¿A cómo estamos interactuando con mi programa? A través de datos de entrada y a través de lo que me va a generar como salida este proceso. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, este número, ¿qué me debería decir? ¿Divisible entre 5 o no divisible entre 5? Divisible entre 5. Exacto, divisible entre 5. Le decimos eso, divisible entre 5, vamos bien, estamos felices.
le hago hacer otra cosa a mi verificador, le mando mensaje. ¿Será que el número 342 es divisible entre 5? Y verificamos y me dice, dígito de las unidades no es 0 o 5. Bien, esa es la manera de programar, ¿correcto? Otra cosa que quiero mostrarles. Este programa BlueJ, este ID, es bastante interesante para términos de Introla Program porque me permite hacer ejecuciones muy rápido sin necesidad de tener toda la infraestructura de lecturas salidas y cómo estamos interactuando con el programa a través de parámetros de entrada, a través de datos de entrada y a través de los resultados que me dé el proceso. Vamos a ir a buscar dónde se encuentra esto con mucha paciencia, por favor. Entonces le decimos, entramos por acá y hacemos estas cosas. Vamos a ir a buscar. Venimos por acá y no está aquí. En mis prácticas buscaremos dibujos, la fortunita módulo. ¿De acuerdo? Dentro de aquí está este y este es el divisible por 5. Fíjense, este proyecto está en esta ubicación. Este proyectito te lo va a generar en tu sistema de archivos como un directorio. Y en este directorio, ¿qué vas a tener? Vas a tener este archivo que te administra el BlueJ. Y vas a tener este, fíjense, este yo lo voy a aperturar en otro editor de programas, Sublime. Y van a observar qué es lo que acabo de escribir acá. ¿De acuerdo? Pero este vendría a ser solamente el verificador.java. Este nosotros le conocemos como código fuente. Este que tiene extensión .java es nuestro código fuente. Cuando hemos compilado este verificador.java, me ha creado este verificador.class. Cuando he ejecutado, fíjense, cuando he obtenido este objeto, ¿qué es lo que se ha ejecutado? Este verificador.class. Este ya es un programa objeto, se llama. ¿Cuál escribimos nosotros? Este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos hecho caso a la directiva de nuestro problema que nos decía que en el archivo verificador.java o en la clase verificador.java yo debería escribir el proceso divisible por 5. ¿Correcto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en el futuro vamos a utilizar una prestación de servicios de Moodle que me permita subir programitas. Entonces hay que acostumbrarse a curiosear un poquito qué es lo que me genera BlueJ por debajo. Este es un documento propio de BlueJ. Este se utiliza usualmente para documentar tu programa, que es esta hojita. Fíjense, este es el README. Si tú haces aquí clic, este es el README, puedes documentar aquí, poner tu nombre, todo, explicar cosas respecto al programa y ese es este archivito. Este, que acabamos de escribir aquí, ese es el verificador.java, ¿de acuerdo? Este es el verificador.java. Entonces, en mi directorio, nosotros tenemos estos archivos. Este vendría a ser el que se ejecuta. Y este es uno que me genera como posibilidades de error si tengo. En este caso no tengo nada que mirar y bueno, es algunas cosas o anotaciones que hace BlueJ a la hora de compilar. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí estaríamos programando un divisible por 5. Les voy a dejar 2 ejercicios más para que vayan entrenando un poquito lo que es la estructura de control condicional y para que vayan resolviendo problemas. Cada vez vamos a ir haciendo más complicaditos. Por el momento están sumamente sencillitos, pero la combinación correcta de todas esas instrucciones funcionales va a hacer que ustedes puedan resolver problemas interesantemente
complicaditos en Intro a la Progra y cuando vayan avanzando en su carrera van a encontrar problemas mucho más complicados y la combinación de estas instrucciones que representan construcciones mentales les va a permitir encontrar soluciones incluso eficientes. Por el momento, ¿qué es lo que estamos buscando? Que sea correcto, que funcione como dice. No estamos buscando eficiencia por el momento. Primero daremos los primeros pasitos y haremos que el pensamiento que tenemos de alguna idea de solución se pueda representar de manera sistemática y que pueda ser ejecutado por alguna máquina. ¿Alguna pregunta?